Vamos a ver cómo esto. Nos vamos preparando para esta conferencia. Buenas tardes con todos que se van sumando para esta conferencia en el mes de la Biblia, que ya vamos terminando. Vamos a esperar unos segunditos si algunos más se suman para luego poder empezar con esta presentación, que ya estamos transmitiéndola por Facebook también, tanto de la parroquia Nuestra Señora de Luján como la parroquia San José y la parroquia de Asunción y San Andrés. Así que en breve ya iniciaremos esta ponencia con la doctora María Nelly Vázquez Pérez. Muy bien, igual se siguen sumando algunos más. Pero bueno, creo que vamos a empezar. Ya han pasado algunos minutitos. Dejamos de compartir la pantalla. Muy bien, y buenas tardes nuevamente con todos. Bienvenidos a esta presentación, una conferencia a cargo de la doctora María Nelly Vázquez Pérez. Ella es una peruana encantada por los estudios bíblicos, fue mi profesora, es paisana mía también, así que bienvenida Nelly para esta conferencia. Ella es doctora en teología por la Universidad de Deusto, España. Hizo diversos cursos en Jerusalén durante el tiempo de su licenciatura en teología bíblica. Además, ha sido profesora de orígenes del cristianismo y estudios paulinos en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en el Instituto Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad de los Jesuitas en Perú. Actualmente es profesora invitada en la Facultad de Teología del Norte de España, sede Vitoria-Gasteiz. Es asimismo miembro de la Red Internacional Incomplex y coordinadora del Nodo en el País Vasco, de la Asociación de Teólogas Españolas y de la Asociación Bíblica Española. Sus publicaciones más recientes se centran en estudios de ciencia, género y religión, semiótica visual, ciencia, ética y complejidad, estudios del Nuevo Testamento y espiritualidad bíblica. Así que son algunos datos sobre nuestra ponente que hoy nos va a presentar este tema sobre el papel de la mujer en la Biblia. Así que Nelly, buenas tardes, bienvenida, somos oídos para ti. Así que mucha gente de Argentina te queremos escuchar y estaremos muy a gusto que nos compartas tus conocimientos. Muchas gracias, Agustino, por esta presentación y gracias también a todos los que estáis aquí presentes, los de Argentina, igual esta gente de otro país. Bienvenidos a esta conferencia. Yo encantada de estar con vosotros y de compartir un tema muy relevante tanto para mujeres como varones en la Iglesia y en la sociedad.
hay que decirlo, ¿no? Bien, no me voy a extender mucho para ir de frente al grano y aprovechar estos 40 minutos para aprovechar al máximo todo lo que podamos aprender de las mujeres en la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y luego pues sacar algunas implicancias y relevancias para el contexto actual. No sé si se me oye bien. Sí, se te escucha perfecto, Nelly. Bien. ¿Por qué estudiar la Biblia, digamos, desde esta clave femenina? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué papel hemos jugado las mujeres en la Biblia, en la historia de la tradición? Y vamos a ver si realmente ese rol de las mujeres es relevante o todavía seguimos siendo las mujeres, sobre todo en la Iglesia, relegadas todavía a un segundo plano, ¿no? Para entender un poco el papel de las mujeres en la Biblia es muy importante hacer una mirada retrospectiva al pasado. O sea, porque la Biblia no fue un meteorito caído del cielo, sino que la Biblia es fruto de un trasfondo sociocultural de una época, ¿no? Entonces vamos a ver, estudiar esa época, comprender esa sociedad, ¿no? Y cómo esa sociedad ha influido de alguna forma en la redacción y en la interpretación del texto bíblico. El conocimiento científico, teológico y filosófico ha sido patrimonio de los varones, y esto no es novedad, lo sabemos, ¿no es así? Y esas formas de conocimiento han generado, digamos, dominio y perpetuación tanto en la ciencia como en la teología, en las universidades. Entonces hay que reconocer que no solo a nivel teológico las mujeres hemos sido silenciadas o invisibilizadas, sino a nivel de ciencia en general. En esta encrucijada de saberes y poderes, históricamente la mujer aparece ausente, ¿no? ¿Por qué, retomar o por qué hacer un análisis histórico, crítico de las mujeres en la Biblia y qué implicancias tiene para nosotros, digamos, esa relegación de la mujer en la Iglesia a un segundo plano? Vamos a ver, como vemos en esta imagen, ¿no?, la invisibilización de las mujeres, tanto en la Biblia como en la historia de la tradición, tiene consecuencias eclesiológicas y ético-políticas. Esto, a lo largo de esta conferencia lo iremos palpando cada uno, ¿no?, en este estudio, en este análisis, y veremos por qué implicancias tiene que la mujer no tenga, digamos, participación total en la Iglesia. Pues sí, precisamente esta relegación a un segundo plano afecta, digamos, a su identidad. Por lo tanto, la mujer en las tomas de decisiones, digamos, aparece ausente. No así en la sociedad, ¿no? En la sociedad quizás se ha avanzado mucho y de esto somos conscientes, ¿no? Afecta porque no se considera como una persona con derechos y deberes, digamos, en cuanto a la toma de decisiones, pero también afecta a su persona, en su forma de ser. Si una mujer no es reconocida como tal, si una mujer no tiene, digamos, ese reconocimiento total de su valía, pues la mujer queda sometida, digamos, está subordinada ante otra persona, ¿no? Y en esto, pues Jesús quiso anular todas las jerarquías, todo lo que separa, todo lo que divide, ¿no? Entonces vamos a ver por qué, dónde estaría el problema para ir más a fondo en el tema, ¿no? Afecta su identidad, afecta su dignidad, porque todo poder
donde la mujer no está representada, pues siempre se le considera o se le ve como un ser inferior, ¿no? O la mujer siempre sentada en el último banco, como vemos en esta imagen, ¿no? Vamos ahora a estudiar cómo estaba la mujer representada en la Biblia hebrea o en el Antiguo Testamento, como solemos decir, ¿no? Para ver, digamos, esta representación de las mujeres tenemos que mirar un poco cómo era la cultura hebrea en su tiempo, ¿no? Porque hemos dicho hace un momento que la Biblia es germen de una sociedad patriarcal. Es producto, por eso no es que las mujeres no estemos representadas, sino que la sociedad relegaba a un segundo plano a las mujeres, ¿no? Y el estudiar, digamos, este sistema social, vamos a ver que los modelos antiguos, antropológicos, filosóficos, separan, digamos, a las mujeres de los varones. O sea, tenemos que analizar dónde estamos nosotras, ¿no? Respecto al varón. Estos modelos sociales de la sociedad antigua, pues, nos representan en un segundo plano, ¿no? Si es a nivel de género, lo masculino como opuesto a lo femenino, ¿no? Si eres de una religión, pues siempre está la religión dominante, la religión extranjera, ¿no? Está ese dualismo, es el que nos separa. Podemos ver que una de las causas de esta invisibilización de las mujeres es esa jerarquía, ¿no? Siempre el varón está por encima de la mujer, ¿no? Si eres pobre, estás por debajo del rico, ¿no? Ese dualismo es una, digamos, de las causas de la relegación de las mujeres a un segundo plano. Aquí vemos otra imagen, ¿no? de la jerarquización de los géneros en la cultura antigua, por ejemplo, ¿no? Cómo aparece representada la mujer, dónde está el varón. No sé si logramos ver esta imagen, ¿no? La mujer siempre aparece sometida. El varón es el A, la mujer es el B, ¿no? La oposición estructural construye la realidad, ¿no? En este diagrama, como vemos, la mujer está sometida al poder y a la autoridad del monarca, ¿no? En este caso del emperador en esta época, ¿no? Y cómo este modelo filosófico de alguna forma influye en la construcción de la realidad y por lo tanto pues es normal que en la historia siempre se ha visto a la mujer como relegada o considerada como un ser inferior, ¿no? Digo, voy a ir presentando imágenes así para poder darnos cuenta dónde estamos, ¿no? En relación con los varones y cómo la jerarquización, digamos, todo lo que oprime, todo lo que subordina, todo lo que separa, pues afecta al cuerpo de la persona, afecta a su dignidad y afecta a su identidad. Esta es otra de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos al emperador Augusto, ¿no? ¿Cómo está representado? Pues en esa coraza, ¿no? Como un semidios, como el omnipotente, el victorioso, ¿no? E igual, las mujeres otra vez en posición sometida, ¿no? La mujer considerada tal vez como objeto sexual, ¿no? ¿Por qué estudiar todo esto? Porque eso es lo que nos va a permitir entendernos, ¿no? Cómo a lo largo de la historia la mujer ha estado pues, considerada o relegada a un segundo plano y cómo esto va a afectar también a las decisiones eclesiales, políticas, sociales, ¿no? Y sigue afectando, ¿no? Por no decir así directamente. Bien, cuando hablamos de la cultura patriarcal, es importante saber qué es el patriarcado, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? Porque hablamos continuamente, ¿no? El patriarcado aparece, ¿no? El patriarcado es una estructura compleja que se mantiene y se perpetúa a través de ideologías, de símbolos, de lenguajes, de mitos e imágenes
que legitiman un orden social, ¿no? Entonces, este sistema, digamos, esta cosmovisión construye realidades, construye identidades, podemos decir, ¿no? Si nacemos en culturas patriarcales, por ejemplo, por poner un ejemplo, donde la mujer siempre está, donde la mujer pertenece al ámbito privado, pues vamos a ver que la mujer igual entiende que su papel es ese, ¿no? Entonces es muy importante reconocer que somos fruto de este patriarcado, de este sistema que tenemos que deconstruir, ¿no? Tanto mujeres como varones, porque ambos somos fruto de una sociedad que nos ha moldeado, que nos ha configurado. Lo que hay que hacer es hacer una mirada retrospectiva a la historia, conocer la historia, analizar los contextos, las costumbres, las creencias, los lenguajes para deconstruir y para liberarnos, ¿no? Porque la idea es liberarnos de estos sistemas, es ayudar a que las personas oprimidas, y en este caso las mujeres, pues sean reconocidas en su dignidad, ¿no? Este sistema se multiplica y se sostiene en instituciones, ojo, en instituciones, y a veces se ve claramente, ¿verdad? Y la institución religiosa, digamos la nuestra, es producto o tiene esa estructura patriarcal, ¿no? Estas instituciones justifican y perpetúan estos mecanismos de dominación masculina. Por poner un ejemplo, nuestra iglesia es jerárquica, es patriarcal, ¿no? Vemos que siempre en la toma de decisiones están en la cúpula, están los obispos, ¿no? Los cardenales, los sacerdotes. La mujer siempre aparece en el último banco. Entonces, lo que hay que analizar es el sistema para poder entender o tal vez para plantear cambios a nivel eclesial y social, ver por qué no aparecemos representadas, ¿no? O por qué si Jesús en la Biblia apuntaba a una eclesía de iguales, ¿por qué las mujeres seguimos a nivel eclesial todavía no tenemos voz ni voto, no estamos representadas? Hay que entender este trasfondo, ¿no? Y estos mecanismos de poder y de control ejercen autoridad en los sujetos más vulnerables y en concreto en las mujeres, ¿no? Cuando hablamos del sistema capitalista que oprime a los pobres, pues claro, estos sistemas se ejercen desde el poder, desde el control, y siempre tiene que haber sometidos para poder sostenerse, ¿no? Y todo sometimiento obstaculiza la creatividad de las personas, su libertad, su autonomía, genera relaciones de dependencia y subordinación. Esto es importante entenderlo, porque cuando hacemos un análisis del texto bíblico, ya sea del texto del Antiguo, del Nuevo, vamos a ver que las mujeres aparecemos, hay muchas mujeres, ¿no? Marta, María, María Magdalena, en el Antiguo Testamento Ruth, Noemí, la hija del faraón, etcétera, Miriam, la profetisa, estamos representadas. ¿Por qué, digamos, a nivel social o a nivel eclesial, por qué las mujeres no aparecemos representadas, ¿no? Entonces, es un problema de lenguaje, es un desconocimiento total de la historia de la iglesia, de cómo se fue formando la Biblia. Yo a veces creo que hay un desconocimiento total de nuestra historia, ¿no? Y el estudio de la Biblia requiere un análisis serio, crítico, profundo, para poder entender dónde estaría la problemática, ¿no? Para no repetir la historia. Bien, sigo, Vamos ahora un poco a ver, después de este trasfondo sociocultural que lo he hecho pues, a través de unas breves imágenes para poder entender dónde estaría el problema, ahora vamos a ver cómo aparecemos las mujeres o cómo aparecen las mujeres representadas en
en la Biblia hebrea. Nosotros conocemos muchos nombres, ¿no? De hecho, las mujeres en la Biblia hebrea juegan un rol magnífico en la historia de la salvación. Siempre están ellas ahí presentes en momentos importantes, puntuales, ¿no? Por ejemplo, Miriam, la profetisa, está acompañando al pueblo en el paso del mar, siempre alentando al pueblo al lado de Faraón, de Moisés, cantando, entonando cantos de victoria con el pandero. O sea, la mujer está presente. Vamos a ver por qué luego se ha invisibilizado esa presencia o dónde está ese problema, ¿no? Hay elementos importantes que tenemos que recuperar, ¿no? Los textos de la literatura judía y rabínica de alguna forma acentúan la relegación de las mujeres a un segundo plano. Podemos decir que la cultura hebrea fue patriarcal, ¿no? Y vamos a ver por qué. ¿Cuáles son estas causas, ¿no? ¿Qué trasfondos están detrás y por qué las mujeres están separadas de, ¿no? La cultura hebrea de alguna forma separaba, ya hemos visto hace un momento, ¿no? Lo puro de lo impuro. Puro era pues la persona que no estaba contaminada, puro era un sacerdote, impura podía ser una mujer que estaba menstruando, ¿no? Entonces esos opuestos ya se generan asimetrías en los géneros, ¿no? Permiten separar, o cuando hablamos de lo sagrado y lo profano. Esta separación clasifica a las personas, ¿no? ¿Quién es el puro? El que puede entrar en el templo, el sacerdote, y las mujeres a veces aparecen afuera, ¿no? En las puertas o en los patios. Eso por un lado, para entender, ¿no? Cómo se da esa separación o cómo estos modelos culturales han influido digamos, en los textos bíblicos, ¿no? Y se repite la historia, ¿no? Se traslada digamos, a esta realidad. Por otro lado, también podemos ver otro modelo cultural de la cultura mediterránea antigua, el tema del honor y la vergüenza. Honor, ¿quién era honorable en la familia? El hijo varón. Vergüenza, pues se le atribuía a la mujer o a la persona que había cometido algo, ¿no? Entonces el honor estaba reservado a los varones y la vergüenza, si la mujer cometía alguna falta, pues ya estaba separada. Por otro lado, también vemos cómo el espacio público está reservado a los varones y el espacio privado a las mujeres. Entonces, ¿cómo afecta esto al cuerpo de las mujeres? Sí, afecta a su realidad, afecta a su representación como tal, ¿no? Genera estos modelos generan separaciones, ¿no? ¿Quiénes deciden? La pregunta de fondo sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Los varones? ¿Quiénes deciden? Los que clasifican, los que deciden quién puede entrar y quién no puede entrar. Vamos a ver que esto luego en el Nuevo Testamento Jesús dice, no, aquí todos en la comensalía del reino, todos son invitados, ¿no? No hay modelos jerárquicos, la comensalía es horizontal, no hay estas asimetrías, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la cultura hebrea fue patriarcal, pero detrás de ese modelo están estas separaciones, estos dualismos que vemos cómo subordinan, clasifican, ¿no? a mujeres de varones. También otro tema fundamental para entender, digamos, esta subordinación de las mujeres es la observancia de la ley. ¿Cómo? ¿A quién estaba dirigida? A los varones. La plena observancia de la ley era patrimonio de los varones. En algunos casos correspondía a las mujeres, ¿no? También los espacios de santidad estaban reservados a los varones, ya hemos visto hace un momento, ¿no? La mujer menstruante era considerada como causa de mal o de profanación de todos estos ritos. No podía participar en el templo, ¿no? Vamos a ver cómo eso pues también
en algunas culturas se sigue manteniendo, ¿no? Si una mujer está menstruando durante 8 días o 15 días, pues se le aísla socialmente, ¿no? Modelos que aparecen y que en la Biblia también están presentes, ¿no? Otra de las causas, digamos, de esta separación de mujeres y varones se ve muy claramente representado en las dos lecturas que hay de la creación del Génesis, ¿no? Del origen de la humanidad. Hay un texto bíblico donde se dice el texto sacerdotal que Dios crea al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios crea, macho y hembra los creó. Digamos, aquí hay una interpretación de igualdad, ¿no? Dios crea a iguales a los dos. Pero hay otro texto bíblico donde dice de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, forma a la mujer y la lleva ante el hombre, ¿no? Entonces exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Bueno, esto es un texto muy importante. Aquí, como vemos, no hay una subordinación de la mujer al varón, ¿no? Porque la mujer ha sido creada no, es tomada digamos, de la misma carne, de la misma costilla. Del varón. Pero ¿qué pasa? Que este texto se ha utilizado a veces para subordinar, ¿no? La mujer es creada como segunda categoría, ¿no? El hombre está solo y vamos a crearla una compañera. Tenemos dos relatos que tal vez si no se estudian a fondo en su contexto, un relato sacerdotal y otro eloísta, si no se entienden en su contexto, pues se malinterpreta, ¿no? Como cuando decimos, sí, no, es que en la Biblia dice esto, ahí aparece, ¿no? La mujer tiene que estar sometida al varón. Pues esto es lo que ha influido de alguna forma en la construcción de las identidades tanto masculinas como femeninas. Bueno. Algunas cosas voy a ir pasando, ¿no? Hace un momento yo hablaba del rol de las mujeres en la Biblia hebrea. Pues sí, a pesar de estos modelos culturales que subordinaban a la mujer a un segundo plano, vemos que hay muchas mujeres, o sea, que hay que recuperar a las mujeres en su rol, en su papel protagónico en la historia salvífica, ¿no? Tanto a Miriam, tanto a la hija del faraón, donde aparece salvando al Moisés de las aguas cuando el niño es arrojado al mar, ella también se compadece, o por destacar también la figura de Ruth con su suegra Noemí. Estas mujeres juegan un rol importantísimo de fidelidad de unas con otras, pero también siempre están sosteniendo la historia del pueblo, ¿no? Desde sus intuiciones, desde su ser maternal, desde esos rasgos de compasión están presentes. El problema es que se nos olvida o no la reconocemos, ¿no? El otro día me decía un alumno, pero ¿dónde aparece la profetisa Miriam? Yo no encuentro nombres de mujeres en el Antiguo Testamento. Hay muchas y jugando un rol importante. Judith, Esther, hay muchos nombres, ¿no? Entonces sí estamos representadas, pero ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado, ¿no? A lo largo de la historia de la Iglesia? ¿Por qué ese silenciamiento y esa no representación? Podemos analizar, ¿no? Y responder también que después, a partir del siglo II, la Iglesia se fue estructurando como un modelo más piramidal, más jerárquico, ¿no? Y aparecen ya relecturas donde la mujer va desapareciendo, digamos, de estas representaciones eclesiales, ¿no? Por sistemas, por formas digamos, de entender una estructura más jerárquica y vertical desde los varones, ¿no? Pero bueno, eso quizá daría para otro tema, para estudiar, ¿no? Bien. Por tanto, para cerrar un poco con el Antiguo Testamento, yo soy un poco ambiciosa aquí, voy a lanzar las pinceladas de golpe y luego quizá para otra vez podemos tener un conversatorio más amplio, estudiar con más detalle los textos, ¿no? Conclusiones.
las mujeres, ¿qué lugar se les asignó a las mujeres en la cultura hebrea? Pues las mujeres en la cultura hebrea podemos decir que fueron producto de una cultura patriarcal, ¿no? En muchos casos ellas no decidían, es el sistema, fue el que decidió qué espacio otorgarle, ¿no? La cultura, la estructura social, la estructura política las relegaba a un segundo plano. Bien. Bueno, y para seguir profundizando, aquí os lanzo algunos libros, ¿no? El lugar de las mujeres en la cultura hebrea, ¿no? El libro de Ruth en reseña bíblica, el libro, la colección Biblia y Mujeres, que se ha traducido a 3 lenguas, ¿no? A español, inglés e italiano, que está muy buena. Es una colección magnífica, donde sí se puede entender ahí la representación de las mujeres a lo largo de la historia, no tanto del Antiguo, del Nuevo Testamento y luego pues en la época medieval, en el siglo XX. Es una colección magnífica. Y bueno, también tenemos otros libros para estudiar más sencillos, más didácticos, esta colección de Aletheia, ¿no? Las mujeres en el Antiguo Testamento, en los relatos e imágenes. Bien. Bien, ahora voy a hacer otra pincelada, ¿no? para que nos quedemos con... y hagamos luego, saquemos nuestras propias conclusiones, ¿no? Sobre la representación de las mujeres en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto cómo estaban representadas las mujeres en el Antiguo, ahora en el Nuevo. Y vamos a ver el rol protagónico que tiene Jesús con estas mujeres, ¿no? Cómo las recupera, qué mirada tiene distinta, digamos, al sistema judío, al sistema... al sistema, digamos, patriarcal tan incrustado en la ley judía, ¿no? ¿Cómo reinterpreta Jesús estas lecturas? ¿Qué hace, ¿no? Y qué deberíamos también nosotros hacer ahora, ¿no? Igual ya al estudiar a las mujeres en el Nuevo Testamento debemos ya de ir pensando en algunas implicancias, ¿no? De cara al contexto, al hoy. Bien. Voy a pasar algunas imágenes. Bien. Las mujeres en el Nuevo Testamento, como vemos, desarrollaron un papel activo muy protagónico, ¿no? Ellas aparecen en muchas escenas, sobre todo en los 4 evangelios, bueno, también en las cartas paulinas, ¿no? Jugaron un papel activo en la evangelización, en la extensión, digamos, de los orígenes del cristianismo. Sus experiencias se ven muy reflejadas en los textos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner ejemplos de roles concretos de las mujeres. Por ejemplo, Marcos, en el Evangelio de Marcos encontramos a las mujeres como... Marcos, como digamos, presenta a las mujeres describiéndolas como aquellas que necesitan curación, ¿no? La suegra de Pedro, la hija de Jairo se está muriendo, y cómo este evangelio destaca, digamos, esta presencia en los milagros de Jesús. Siempre están las mujeres representadas, ¿no? Sobre todo, digamos, el Evangelio de Marcos vemos que aparecen muchos nombres de mujeres, ¿no? La hija de la Sirofenicia también tiene un espíritu impuro y aparece, ¿no? No, digamos que las mujeres estamos ahí, estamos, ¿no? Y los evangelistas quizás son los que más han destacado o han narrado este rol de las mujeres. También en el Evangelio de Juan vemos a Jesús que rompe con las tradiciones culturales de su época y aparece dialogando con una mujer samaritana. O sea, Jesús rompe con la tradición judía y la mujer en este caso aparece dialogando a un nivel de igualdad, ¿no? Esto, ¿cómo puede ser, no? Una samaritana dialogando con un judío, cuando los judíos no se pueden ver con los samaritanos. Entonces Jesús rompe ya ese modelo social, cultural que separa, ¿no? Del judío, del gentil o el pagano, ¿no? Y en la escena está la mujer dialogando, incluso sorprendiendo a Jesús. Este es un texto magnífico como para analizarlo a fondo, ¿no? También vemos a Jesús en los evangelios con la mujer cananea, ¿no? Una mujer
que es consciente de su dolor, de su sufrimiento. Su hija está endemoniada, está en una situación de marginalidad y esta mujer sorprende a Jesús, o sea, le arranca a Jesús una palabra y le desplaza en su forma de mirar al mal desde el otro lado, ¿no? Jesús tiene una compasión por esta mujer, desde ese no lugar se ha situado esta mujer y sorprende a Jesús, ¿no? Esa sensibilidad, digamos, de entender que los no representados, los no marginados también forman parte del reino de Dios, ¿no? El reino no es solo para judíos, sino el reino es universal. Aquí hay en este relato hay un rol protagónico magnífico de esta mujer, ¿no? Que no solo habla por ella, sino por su hija y por su gente, ¿no? Esta mujer sale al encuentro de Jesús e insiste, abre una brecha en la frontera del ocultamiento de su condición marginal, ¿no? Esta mujer experimenta, o sea, es fruto de un sistema que la oprime, que no la deja, digamos, que no la deja sentirse, formar parte de la comunidad total, ¿no? Sino esta mujer busca desde su marginalidad ser representada o ser reconocida, ¿no? Bueno, este es un texto que quedaría para más, ¿no? Para hablar. Hemos visto hace un momento en el texto de Juan, ¿no? Cómo podemos seguir analizando a la mujer samaritana desde este deseo, desde este diálogo de romper con las fronteras, jugando un papel importante, ¿no? Un deseo de buscar un agua viva diferente que sacie la sed. Bueno, vamos a pasarlo porque igual no podemos llegar a todo, ¿no? Bien, un poco para profundizar en la representación de las mujeres en el Nuevo Testamento, podemos hacernos una pregunta, ¿no? Ya mirando ese trasfondo e implicancias, ¿no? ¿Cómo estamos respondiendo a la necesidad de seguir moviéndonos en esta danza a partir de nuestras propias experiencias, ¿no? Somos mujeres y varones que buscamos esta igualdad, abrimos fronteras a lo diferente, rompemos los modelos culturales y vamos hacia el encuentro de querer formar una eclesía de iguales, una eclesía que fue el sueño de Jesús, ¿no? El reino de Dios es para todos. En la comensalía de ese reino caben todos, ¿no? ¿Qué miradas podemos sacar ya desde estos evangelios, ¿no? Si realmente nuestras actitudes son de inclusividad o seguimos dominando, no tanto mujeres como varones, ¿no? ¿Hasta qué punto nos hemos apropiado de estas herramientas o de estas relecturas de fondo que nos permiten plantear cuestiones profundas de cambio, tanto en el ámbito religioso como cultural y social? Me adelanto en las preguntas que serían para el final para ir sacando conclusiones, ¿no? ¿Dónde estaría el problema? ¿Qué vemos al estudiar a las mujeres, al visibilizarlas, al analizarlas en profundidad? ¿Qué planteamientos podemos sacar, ¿no? Bien. Aquí pongo también dos ejemplos si queremos seguir profundizando, ¿no? El rol de las mujeres en los evangelios. Sigo con esta colección Biblia y Mujeres, el número 4 es magnífico, y también otro libro que, digamos, plantea preguntas al conocimiento objetivista, científico, que ha negado las experiencias de las mujeres o que las ha relegado a un segundo plano. Otro libro clave, ¿no? Un libro de hermenéutica feminista que plantea preguntas por la historia, por el conocimiento androcéntrico y patriarcal que ha sido reforzado a lo largo de la historia. Pero ella dijo, ¿no? El libro de Elizabeth Schüssler Fiorenza, un libro magnífico, muy crítico, ¿no? Bien. Y como un plus y un regalo, porque
también tenemos que hacer justicia, digamos, a las mujeres en las cartas de Pablo. Y lo digo con conocimiento de causa, pues porque mi tesis doctoral está basada en este texto, ¿no? Ni varón ni mujer en Cristo. Algunas pinceladas, ¿no? ¿Qué retos plantea, digamos, estos textos de Pablo en la inclusividad de las mujeres en la iglesia, ¿no? Hay un texto clave en la teología de Pablo, ¿no? Que dice ni varón ni mujer en Cristo. Este texto, digamos, personalmente, es un texto que ya da el fundamento teológico profundo de la igualdad de los géneros, porque podemos decir, en Cristo ya no hay diferencias. Y si nos basamos en esta unidad teológica, ya no puede haber jerarquías, porque en Cristo... Porque Cristo no está dividido, dice Pablo, y porque lo que iguala a los creyentes en una misma dignidad, en una misma comunidad, es el Espíritu. Pues, aquí hay algo también para hacernos una pregunta de fondo, ¿no? ¿Desde dónde nos movemos, ¿no? Desde los modelos culturales, de este rol de poder, de superioridad, o como creyentes nos movemos desde esta... digamos, desde esta neumatología, desde este espíritu que nos hace eliminar todo tipo de fronteras que nos separan y nos dividen, ¿no? Bien, lo digo así como trasfondo, ¿no? En Pablo hay un, digamos, podemos destacar, Pablo fue el que trabajó más codo a codo con las mujeres, lo digo en las cartas auténticas de Pablo, porque luego la tradición post-paulina o deuteropaulina, ya las mujeres ahí ya aparecen más subordinadas, ¿no? Porque son fruto, no son cartas de Pablo, sino que pertenecen a la estructuración o institucionalización del cristianismo, ¿no? Aquí las mujeres aparecen como colaboradoras, ¿no? Se evidencia, por tanto, un liderazgo femenino de las mujeres en la consolidación del movimiento cristiano. Aquí hay muchas mujeres que se nombran en Romanos, en Corinto, en las cartas de Pablo, en Filipenses, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo voy de tiempo, todavía voy bien, ¿no? Sigo. Te quedan unos minutitos, Nelly. Unos minutitos, bien, Sí. voy bien. A veces me pierdo por querer hablar de todo, meter todo, pero bueno, ustedes disculpen. Bien, un poquito como para ir cerrando, ¿no? Yo creo que el fundamento teológico, como ya os decía hace un momento, estaría aquí en este texto. No digo que no estén en los otros textos del Antiguo o de las cartas, digamos, de los evangelios, pero para mí es un texto clave que tenemos que tomar la importancia, ¿no? Y este texto nos remite a nuestro bautismo, porque si nos hemos bautizado en Cristo, en Christos, ¿no? Este bautismo, digamos, nos transforma en nuevas criaturas, nos transforma en una nueva identidad. Por lo tanto, ya no hay esas diferencias de etnia, de género, de culturas que están muy marcadas en nuestra sociedad. Pero claro, si no tomamos en serio nuestro bautismo y solamente utilizamos el rito para tener padrinos, para esto, y si no conocemos en profundidad su dimensión teológica, pues no hemos entendido nada, ¿no? Porque, como dice Pablo, vuelvo a insistir, la igualdad une a los creyentes en un mismo espíritu, en una nueva creación. Y donde hay espíritu ya no hay diferencias, porque el espíritu nos iguala. Entonces, ¿dónde estaría el problema, digamos, de la subordinación de las mujeres en la iglesia? Hay una falta de una neumatología profunda en los miembros, y yo me implico también. Porque si nos movemos desde este espíritu, como decimos en nuestro lenguaje, otro gallo nos cantaría. Pero si nos movemos desde el poder, desde la jerarquía, desde el de defender la institucionalidad, pues estamos perdidos. Entonces tenemos que volver a los orígenes, tenemos que revestirnos de Cristo. Este revestimiento que es profundo, crea nuevas actitudes, anula todas esas diferencias, pero nos hace que nos igualemos unos a otros. Sigo insistiendo, ¿acaso Cristo está dividido?
pues yo creo que la teología de Pablo tiene mucho que decir a esta igualdad. Y aquí lo grafico de una forma más sencilla, ¿no? La nueva identidad en Cristo tiene implicancias eclesiológicas. Sería como el punto central de nuestra fe, ¿no? Es un espacio central de nuestra identidad como creyentes. Ya no hay mujer, ya no hay varón, ya no hay ni esclavos ni libres. Entonces, ¿qué está pasando? Pregunta de fondo, ¿no? Para luego comentar en el diálogo, ¿no? Así como en el Antiguo Testamento, y ya resumo, la circuncisión separaba, afectaba a judíos de gentiles, mujeres de varones, porque claro, la circuncisión se refería a los varones, no habla de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿quiénes entraban a formar parte de la comunidad de la alianza? Pues los varones, las mujeres quedaban excluidas. El símbolo del bautismo, ojo aquí, digamos, genera ese antagonismo frente al rito de la circuncisión y se convierte en el nuevo pacto, que construye una nueva identidad generando relaciones simétricas e igualitarias. Esto sería, digamos, la síntesis del Antiguo y el Nuevo Testamento. En Cristo ya no hay diferencias, ¿no? Y esto es lo que vino Jesús, de alguna forma, a recordarnos en el Nuevo Testamento. Frente a la ley que separaba, que oprimía, que segregaba, Jesús dice, pero en el reino de Dios la Iglesia ya no debe ser así, anula, ¿no? Y vemos a Jesús hablando con mucha autoridad y con mucho poder, ¿no? Bien, ya hemos dicho, ¿no?, que las mujeres en las comunidades paulinas desempeñaron un papel muy, muy importante, ¿no? Están en la comunidad siempre profetizando, han sido las que sostienen la comunidad junto con Pablo o con algunos de los apóstoles. Bueno, otra bibliografía para seguir profundizando, luego tendremos igual el PowerPoint para leer con más detalle, ¿no?, sobre las mujeres en las comunidades de Pablo, ¿no?, o en los orígenes del cristianismo, otra bibliografía sugerente. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que recuperar ya haciendo un poquito un balance de todo lo que hemos estudiado? Porque esto da para, por lo menos para una asignatura, ¿no?, de un año o dos, todo el tema de las mujeres en la Biblia. Pues, ¿qué podemos aportar las mujeres en este cambio, en esta transformación, en esta búsqueda de nuestra igualdad, de nuestra representatividad? ¿Qué podemos? Pues volver a recuperar esa espiritualidad. Y no solo lo digo para las mujeres, sino mujeres y varones tenemos que volver a las fuentes, volver a los orígenes del cristianismo. Y esto es importante, urge una conversión eclesial seria, si queremos transformar los sistemas. Desde el poder imposible, ¿no? Desde el poder imposible porque hay muchos intereses, pero si volvemos a recuperar esta espiritualidad, esta dimensión neumatológica, esta igualdad, quizá los cambios y la transformación vendría por ahí. Algo que está fallando, ¿no?, en la iglesia, en todos, y yo me incluyo, ¿no? Si nosotros recuperamos esta espiritualidad bíblica desde Jesús de Nazaret, desde esta identidad teológica, cambiaría nuestra mirada, nuestra forma de entendernos, de relacionarnos, sería distinta, ¿no? Porque en la Iglesia, como dice Pablo, si está presente el Espíritu, entonces no hay jerarquías, ¿no? Porque para la libertad hemos sido liberados, ¿no? Y nosotros, digamos, no hemos tomado en serio el Evangelio. Entonces, un problema serio tanto para los varones en la iglesia como para las mujeres es tomar en serio nuestra identidad teológica, volver hacia el pasado, hacer un estudio crítico, serio, de conocimiento de nuestra cultura y ver cómo en la historia se ha ido evolucionando o retrocediendo este protagonismo o esta inclusividad de los orígenes del cristianismo, ¿no? Entonces, una espiritualidad a fondo, seria, situada, sería un punto de partida o un punto de transformación en la iglesia, ¿no? Una espiritualidad que se nutre de la sabiduría, una espiritualidad que discierne, que está abierta al discernimiento, que acompaña, no que segrega, ¿no? Una espiritualidad que afirma nuestros cuerpos como lugares de revelación, tanto de mujeres como varones, ¿no? Bien.
Y bueno, pues voy terminando ya con esto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos ahora para que se dé esta transformación, no solo eclesial, sino social? Necesitamos una ciencia para la igualdad, ¿no? Necesitamos cambiar la historia o plantear, digamos, la pregunta a la ciencia, desde dónde se ha construido el conocimiento, quiénes han reforzado este conocimiento, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la mirada de Eva a lo largo de la historia ha sido considerada como una mujer pecaminosa, moral? Siempre se la ha visto desde esa mirada del pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia ha mirado a la mujer como objeto sexual, ¿no? Siempre como la culpable de, ojo con esto, ¿no? La ciencia no puede ser neutral, ni la teología, ni objetivista, ¿no? Tiene que reconocer las diversas subjetividades y narrativas que provienen de la pluralidad de voces y experiencias tanto de mujeres como varones. Yo hablo en este lenguaje inclusivo, ¿no? Reconocer esas experiencias desde el campesino que encuentra a Dios en su lenguaje, en el campo, y reconoce a Dios. Esa experiencia es también conocimiento, forma parte de un conocimiento, ¿no? Y para nosotros los creyentes, para nosotras y nosotros, el cristianismo tiene relevancia porque nos representa, ¿no? Pero si no vivimos a fondo, pues si no se toma en serio, está lejos de representarnos, ¿no? Entonces no hemos hecho nada. Bien. Y por último, ¿no? Este encuentro, digamos, de mujeres, de varones, o este diálogo que suelo llamarle yo, este diálogo no tiene que ser un encuentro a la defensiva. Yo estaría abierta a dialogar, a ofrecer herramientas para buscar, para discernir, ¿no? ¿Dónde está el problema? Sino tiene que ser un diálogo sincero y crítico. O sea, la teología tiene que hacer ese ejercicio de humildad y aceptar, ¿no?, qué elementos de la historia están lejos de representar nuestra imagen de Dios. ¿Dónde hemos fallado, por decir, ¿no? ¿Qué símbolos ya no nos representan? Y cómo reformular una nueva teología para un contexto plural, donde mujeres, varones, todo el tema de transgénero, todas las personas se sientan reconocidos, nos sintamos, perdón, reconocidos en nuestras identidades, en ese pluralismo, ¿no? Y si esta teología no se atreve a dialogar en profundidad con la historia, pues está condenada a repetir lo mismo, ¿no? Yo creo que aquí estaría el reto, ¿no? Porque todo lo que oprime, todo lo que aplasta, todo lo que relega, pues no es, digamos, el anuncio del reino de Dios, que busca la transformación y la liberación de las mujeres, ¿no? Necesitamos, por tanto, construir una ciencia y una teología para la igualdad y comprometida con la transformación de la sociedad, ¿no? No se trata ya de producir más conocimiento o de quién sabe más, sino de buscar el bien de los demás, ¿no? Buscar ese reconocimiento donde podamos hablar o donde podamos encontrarnos abiertamente en nuestras distintas formas de pensar. Bien, y termino haciendo la síntesis de las referencias bibliográficas, que si a alguien le interesa, pues podemos algunos descargarlos en Google o pedirme a mí, que tengo los PDFs, o etcétera, ¿no? Para seguir profundizando en un tema relevante. Bien, y con esto ya termino, Agustino, porque creo que me he extendido mucho. Bueno, Nelly, muchísimas gracias por tu presentación, por compartirnos tu conocimiento, y como vos misma has dicho, que crezcamos en esa espiritualidad integral. Y esto también nos ha permitido echar esa mirada al Antiguo y al Nuevo Testamento para poder comprender, como dicen, el texto en su contexto, de tal modo que tenemos que entender, comprender los modelos culturales, entender las costumbres, la creencia de cada tiempo, cada historia. Y también somos eso nosotros, un tiempo, una historia, que caminamos, que vivimos, que compartimos nuestra fe. Y por supuesto siempre va a haber cuestionamientos o temas que
nos gustaría tratar. Así que muchas gracias, Nelly, por haber compartido, por habernos ilustrado, por permitirnos tener otra mirada sobre el papel de la mujer, que a veces no prestamos importancia, pero vemos que está desde el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, y sobre todo el papel fundamental de Jesús para con esta sociedad que muchas veces era marginada. No sabemos Jesús cuál era su opción, ¿no? Por los marginados, entre ellos que estaban las mujeres. Así que bueno, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, ustedes de los que están aquí en el Zoom pueden hacerlo, y aprovechamos que está Nelly a ver si nos da esa mirada. Ella es una muy encantada de los escritos paulinos, por eso nos ha hablado también en referencia a este texto de Gálatas, ¿no? 3:28, de que todos somos uno en Cristo, donde Cristo nos quita todas las diferencias de condición social, condición de raza, de todo. O sea que en Cristo todos somos uno. Así que si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede hacerle. Ahí está Daniel. Muy bien, Daniel. Somos oídos. Tienes que activarte el micrófono, Daniel. Ahí está. Yo quería decir una cosa, que la mujer por ahí en la iglesia es más importante que el hombre, ¿no? Para enseñar. Pero Jesús dejó a Pedro como cabeza de la iglesia. O sea, la mujer tiene mucha, por ahí, más importancia que el hombre enseñando y ayudando, pero Jesús dejó a Pedro, o sea, como cabeza de la iglesia. O sea, esa es la enseñanza para mí. Muy bien, Daniel. Gracias. ¿Qué nos dice Nelly respecto a esto? Bien, bien, es una tradición, la tradición petrina se ha sentado en la iglesia, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Daniel, que en Pedro aparece Pedro como el cabeza de la iglesia, no aparece la mujer, precisamente porque en la redacción de los evangelios, los que redactaron el texto bíblico fueron varones, y como te digo, tanto los textos del Antiguo como el Nuevo Testamento, en el contexto donde fueron creados y redactados, la mujer no estaba representada, ¿no? Y los textos son fruto de una tradición, de una cultura. Yo no voy a discutir por qué no, porque es la cultura la que ha acentuado esta separación y la que ha dado el rol protagónico a Pedro, porque también aparece la Magdalena jugando un rol muy importante en los relatos de la resurrección. A ver, ¿quiénes se quedan al final, hasta el último? ¿Con quién se queda Jesús, digamos, en el último momento? Sí. Están las mujeres, pero quizá ahí estaría esa diferencia, ¿no? Que no se le dio ese valor, ¿no? A ese papel de estar ahí acompañando al hijo en las últimas consecuencias. Pedro, ¿qué aparece? Negándole, no, yo no te conozco. Bueno. Pero después Jesús lo deja a Pedro como cabeza, porque le dice, a ti te encargo, como vela por mis ovejas, alimenta mis corderos. Sí, sí. O sea, 3 veces Jesús le recuerda a Pedro la misión que tiene, o sea, velar por el rebaño. O sea, lo deja como cabeza. Así es. Así es. Muy bien. Tenemos otra pregunta acá. Perdón, Patricia. Leo una pregunta aquí en el chat de parte de María Estela. Dice, ¿qué dice la Iglesia con respecto a la teología de la igualdad? Una pregunta interesante. ¿Qué dice la Iglesia? ¿No? La Iglesia, digamos, ha reforzado la teología ministerial. La teología ministerial. La teología ministerial solamente acepta al varón como sacerdote. Ojo, esto es un tema claro, es un tema fundamental. En la teología ministerial no aparece la mujer porque además está reforzada con ese fundamento. Jesús solamente tuvo 12 discípulos, no discípulas.
Y en esto es lo que se basa, digamos, el tema de debate que está en el tapete ahora. La tradición eclesial, la iglesia, por cierto, en algún sector, no en todos, porque los alemanes u otros igual piensan distinto, se basa en esto. Las mujeres no pueden ser representadas, no pueden ser sacerdotes, porque la teología ministerial ha destacado este rol. Por lo tanto, ya no hay diálogo, se acabó. Pero Jesús, si vamos a los orígenes del cristianismo, no fundó ningún tipo de sacerdocio. Jesús anunció el reino, luego vino la iglesia, ojo. Toda la tradición ministerial es fruto digamos, de la iglesia que se fue acentuando en el siglo II. Entonces, aquí hay un tema. Los biblistas discutimos este tema. Quizá los teólogos que defienden el sacerdocio ministerial reservado a varones, pues se basan en esta interpretación teológica, ¿no? No sé si alguien más quiere decir. Muy bien, Nelly, gracias. Sí, Patricia quería preguntar algo, así que Patricia, te escuchamos. Bien, buenas tardes. Me encantó toda la charla. Mi pregunta es, ¿cómo las mujeres nos deconstruimos y hacemos la deconstrucción de las comunidades? Porque nosotros educamos nuestros hijos, por lo general somos catequistas, o sea, hay mucha carga de pleitesía al sacerdote, al obispo, al hombre, que siempre dicen consagrado, y yo también soy consagrada porque yo soy bautizada. ¿Qué vías tenemos como para ir deconstruyendo y logrando este camino de la horizontalidad que soñó Jesús para el reino? Muy buena tu pregunta. Aquí está el tema de fondo, ¿no? Las mujeres, y voy a hablar también de los varones, ¿no? Porque, como decimos, la realidad nos ha configurado, nos ha moldeado, eso de Berger y Luhmann, ¿no? La realidad nos configura. Si yo vengo de una tradición árabe donde se me prohíbe todo, pues voy a ser una hija de mi tiempo, de una cultura. ¿Cómo debo de construirme? Necesitamos, por un lado, formarnos, que es muy importante. A veces no hay tiempo para la formación. Para mí el cambio estaría en la formación, en la educación de roles. Necesitamos una escuela inclusiva, que no lo hay, porque el conocimiento es objetivista, es abstracto. Todo lo que es sentimiento, intuición, cuidado, sospechoso, ¿no? Y nuestro conocimiento femenino es intuitivo, ¿no? Entonces, tenemos que repensar una nueva escuela, una nueva sociedad a partir de la educación, educar en roles, en la igualdad. Pero las mujeres, en concreto hablo de los sujetos más vulnerables o víctimas del sistema, necesitamos, digamos, hacer un trabajo serio de reconocimiento de nuestra dignidad, de nuestra valía como personas. Necesitamos hacernos valer por nosotras mismas en nuestra identidad. Y para ello necesitamos tiempo, necesitamos espacios, necesitamos cuidarnos, la palabra, ¿no? Cuidarnos para cuidar, decimos, algo que está de moda ahora, ¿no? Cuidarme, entenderme, ver hacer un estudio, digamos, psicológico también. Aquí, por eso yo suelo hablar de la Biblia en relación con las ciencias humanas, ¿no? Necesitamos mirar a nuestra historia, hacer una visión crítica, cómo hemos sido formadas, cómo ha sido nuestra cultura, por ejemplo. Cómo nos han criado nuestros padres, qué modelos culturales habría que criticar, había que reformular para no repetir. ¿En qué sociedad estamos? ¿Somos libres o no somos libres? ¿O estamos sometidas? Y aquí no solo hablo de las mujeres, sino también de los varones. También estamos sometidos a nuestra cultura, a nuestras tradiciones. Yo no puedo llorar. ¿Por qué no puedo llorar? ¿Quién ha dicho que no puedo llorar? ¿Quién ha dicho que no debo expresar mis sentimientos? Entonces, primer trabajo serio es darnos un valor. Y ese valor empieza por una sanación de nosotras, de nuestro pasado, de nuestra historia.
porque la iglesia solamente podrá liberar desde esa liberación. Para mí el problema en la iglesia a veces de que historias malas, no asumidas, se repiten, abuso de autoridad y de poderes de personas que no están bien, ¿no? Es cuando hablamos de Trump, por ejemplo, esta persona no está bien, ¿cómo va a liberar? Pues lo mismo en la iglesia, lo mismo en nuestras familias, en nuestras comunidades, ¿no? Ojo con esto, o sea, requiere el estudio bíblico que nos remite a nuestra identidad, tiene que pasar por esa transformación personal y luego comunitaria y colectiva, ¿no? Así es, muy bien, Nelly, gracias. Lorena había levantado la mano, a ver si quiere preguntar algo. Sí, ¿qué tal, Nelly? Te quería hacer una consulta, porque me llamó mucho la atención las palabras que utilizaste en la conferencia, ¿no es cierto? Y me llamó también la atención un poco lo que había preguntado Patricia, coincido con Patricia en esa pregunta, porque vos hablabas de una iglesia hoy que tiene una estructura patriarcal y jerárquica, donde la mujer aparece última en el banco, porque no tenemos voz ni voto. Yo realmente no considero que las mujeres no tengamos voz ni voto, por eso quería que te explayes un poquitito más en ese término, y me llamó también la atención que siempre que hablaste, cuando vimos los primeros cuadros, ¿no? Hablaste de género y no de sexo, en masculino y femenino. Me llamó la atención también el tema de la deconstrucción, ¿no es cierto? Porque después hablaste de igualdad, del transgénero, de las identidades, y me gustaría si por favor podrías explicarte un poquitito más sobre esos temas. Y hablaste de la victimización de las mujeres, que la verdad no me parece para nada. No considero que hoy las mujeres seamos víctimas y que no tengamos los mismos derechos que los varones. Bien, empezando por lo último que acabas de decir, Lorena, tal vez a nivel social hemos ganado mucho terreno. Las mujeres, lo digo en Argentina, aquí en Europa y en algunos países, no en África, por ejemplo, o en otras culturas, ¿no? Se ha recuperado un protagonismo de representación de las mujeres en distintos espacios, y eso fruto de las luchas colectivas de muchas mujeres, ¿no? Porque estamos hablando de las mujeres en la Biblia, estamos hablando de una institución, pero la Biblia está dentro de una sociedad colectiva, ¿no? Que afecta también, o sea, estamos, yo no digo que no, yo también me siento parte de este cambio, ¿no? Que he ido yo misma haciendo y redescubriendo en la historia, ¿no? Yo creo que sí hay pero hay una cosa importante en la iglesia, ¿no? Por no tocar el tema, que está como ahí, cerrado, ¿no? De momento no se reabre. ¿Por qué, por ejemplo, una mujer o una laica o un laico no aparece en los órganos de representación? ¿Por qué una mujer, por ejemplo, no puede ser sacerdote? Digamos, si hablamos de una sociedad igualitaria, si hablamos de un reconocimiento de las dignidades, ya no digo tan de las, digamos, identidades, ¿por qué no? Entonces, aquí hay una estructura que está limitando un avance. Hay que reconocerlo, o sea, y muchas lo decimos, bueno, pues sí, una foto que te puse al inicio, ¿no? En el sínodo, todos los obispos, ¿dónde están las mujeres? O los laicos, por no decir, en el último banco. Y a mí me da pena hablar de laicos, de consagrados, religiosos, eso nos separa, nos divide, es como hablamos, los cristianos, los no cristianos, los puros de los sagrados. Este dualismo nos separa. Yo creo que habrá que cambiar los términos, ¿no? Hay todavía, yo lo reconozco, porque, a ver, esta charla en otros ambientes no pega. O sea, hay gente que dice, no, es que las mujeres están enfermas, están rabiosas, están reclamando algo que la historia lo da por sentado. No, yo creo que estamos avanzando en un conocimiento diferente de trabajo y hay que hacerlo, ¿no? En las universidades, en la iglesia, en todos los ámbitos. Tenemos que avanzar a esa transformación, a esa libertad, a ese reconocimiento de diversas identidades, ¿no? Y cuando hablo los transgéneros, porque ya habría que apuntar a otro lenguaje, el otro día me decía una feminista, Nelly, cuidado con el género, porque solo estás hablando de mujer y varones, y dónde quedan los transgéneros, los que tienen otra identidad distinta, efectivamente, o sea que habrá que incluir, ¿no? Y no nos asustemos, ¿no? Porque esta es la realidad que hay, ¿no? Entonces habrá que incluirlas, ¿no? Y tenemos que hacer una relectura de la Biblia desde esa diversidad sexual o de géneros, ¿no?
Muy bien, Sí, gracias, no, Nelly. la verdad que no entendí bien lo último que dijiste, ¿no? Hacer una relectura de la Biblia de esas identidades de género. Yo creo que la Iglesia le abre la puerta a todos, más allá de su autopercepción, pero me llamó la atención todos estos términos que utilizaste, ¿no? Como el patriarcado y como que tenemos que deconstruirnos y sobre estas diversidades. Y son palabras que utilizan muchas feministas radicales en sus libros como Simone de Beauvoir, Sulamit Faiston, Monique Wittig, Judith Butler, Beatriz Preciado. Entonces me pareció que usaste términos bastante ideológicos para referirte a esta conferencia. Quizás tiene razón, Lorena. Últimamente dicen que ya no hay que hablar de Foucault ni de Butler, que habrá que repensar. Quizás estoy de acuerdo contigo. Es un tema que estoy ahora mismo trabajando sobre el tapete. Incluso esa palabra de construcción, dicen las feministas, que ya no nos representa. Claro, hay feminismo para principiantes, para avanzados y para los que ya están de vuelta, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. ¿Yo de qué me tengo que deconstruir si el sistema me ha machacado? Entonces, y quizá el término habría que repensarlo o plantear otro término. Yo estoy hablando últimamente de reimaginar, fíjate, es una palabra, pero alguien me dice, no, Nelly, bueno, pues tampoco suavizar, ¿no? Reimaginar, sí, pero primero hace falta un análisis crítico, más que de construcción, un análisis crítico del lenguaje. El lenguaje configura la realidad. Si yo solamente hablo desde una mirada, donde digo solamente los varones, ya estoy no incluyendo a otros colectivos. Ojo, quizá el término en sus orígenes, yo también en mi tesis hablo de construcción y ahora todo el mundo me está criticando por eso, pero bueno, estoy abierta también a aprender, a repensar o quizá darle más vueltas a este tema, ¿no? Gracias por tu aportación. Pues cada uno somos parte de una cultura, de un tiempo, de un lenguaje, y como cultura evolucionamos. Y hay un comentario, pregunta de parte de Bruno, que dice, gracias Nelly, dice, no tocaste el tema de la imagen de Dios. ¿No habría que incluir en ese tema? Mientras seguimos considerando la Trinidad como exclusivamente masculina, nunca vamos a entender ese versículo de Pablo que mencionaste. Bruno, aquí sí, habría que estudiar más a fondo el tema de la imagen de Dios. Otro tema, digamos, que daría para otra conferencia, ¿no? De construir la imagen de un Dios Padre, de un Dios, sí, el Dios que se nos ha presentado, ¿no? Yo soy hija de un Dios omnipotente, omnisciente, ¿no? Y las imágenes que revelamos las mujeres son distintas, un Dios madre, por ejemplo, ¿no? Y como alguien dijo, Nelly, Dios no tiene género, o sea, no queramos ponerle género a Dios, ¿no? Incluso ni hablemos de la palabra Dios porque no podemos definirlo, otro tema más profundo todavía, ¿no? Más serio. No hay que decir, ni siquiera, me da miedo nombrarlo, me dijeron el otro día, porque no podemos decir que Dios es así. Otra cosa es que hablemos de esas cualidades, ¿no? Un Dios Padre, un Dios Madre, un Dios que me protege, un Dios que me libera, etcétera, ¿no? Sí, yo en realidad este punto no lo he trabajado a fondo, ¿no? Me he encontrado con feministas que trabajan más este tema. No tengo mucho argumento y quizá yo te pediría, Bruno, que puedas intervenir en este tema para hablar. El tema de la Trinidad prefiero no tocarlo, ¿no? Como dice, es tan complejo que no sé explicarlo, la Trinidad. Quizá podías aportar algo. Gracias, Bruno, por estar, ¿eh? Hola, Nelly. No estaba pensando en cosas muy amplias, pero el hecho, como tú decías, de afirmar siempre Dios Padre, Jesús, por supuesto, era varón, ahí no hay mucha duda, pero también como que deja fuera a la mujer y a la manera de pensar a Dios, ¿no? Sin embargo, en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, también hay imágenes maternas de Dios, ¿no? Entonces, creo que si seguimos pensando y practicando y anunciando un Dios exclusivamente padre, exclusivamente masculino, como que se siente que la mujer viene después, ¿no? Como tú decías, Dios no tiene género, por supuesto. Ahora, creo que ahí para la Iglesia Católica hay un problema
porque si vamos a hablar en términos más inclusivos de Dios, como que muchos católicos ya no van a saber qué hacer con María. Entonces, eso es otro problema. Hasta ahí nomás. Gracias, Bruno. Sí, Muy sí, bien, Bruno, gracias. Sí. ¿Alguno más quiere intervenir? Sino para ir cerrando ya este tema, que supuestamente van saltando muchos temas que son importantes, que nos, vamos a decir, que nos invitan a reflexionar, a ver y sobre todo a comprender, como decía Nelly, cada texto es mejor entendido en su contexto, ¿no? Porque han pasado muchos años o siglos desde lo que se ha escrito y a lo mejor también ha pasado muchos años desde lo que se transmitió de manera oral luego para ser escrito y lo que nosotros leemos ahora. Y acá comenta que es Vigri, dice, la doctora Vázquez mencionó la teología del ministerio ordenado reservado a los varones. La cosa es que ese sacerdocio se entiende como poder sagrado. Mientras el sacerdocio sea un poder y no un servicio, un ministerio, se repetirá el problema de la opresión, el dominio y la exclusión. Eso nos comenta. Sí, aquí quizá Miguel Viguri, yo tengo aquí a mi director de tesis al frente y miedo me da hablar de estos temas porque en realidad yo con la teología del sacerdocio tengo mis reservas, pero quiero darte la palabra, Miguel, para que digas algo, así como Bruno o cualquier persona que pueda intervenir y reforzar esta conferencia de aprendizaje mutuo sobre lo que acabas de decir. A ver, Miguel, te Gracias, escuchamos. por la conferencia tan preciosa, tan magnífica que nos has brindado, por ese caudal de novedad, de ilusión y de nuevos conocimientos. Quería reforzar eso que has dicho antes como de pasada. El problema está en la teología del ministerio ordenado. Si el ministerio ordenado se entiende como poder sagrado, entonces da igual que la mujer pueda acceder al ministerio ordenado, porque sería una sacerdote o sacerdotisa con un poder que la distingue del resto del pueblo. Ese tema es muy importante. O sea, la cuestión es la igualdad de varones y de mujeres desde la condición de bautizados. Y de servidores. Buenísimo el planteamiento y la aclaración, Miguel. Sí, por eso yo rescato, digamos, el rito del bautismo. Podría dar mucho de sí, ¿no? En la teología de Pablo, ¿no? Aunque Pablo es ambiguo también, aparece en una de las cartas hablando de la igualdad, pero en la otra se juega esa ambigüedad como en Corintios, ¿no? Y no sabemos, porque Pablo no habló de géneros, él habló de una igualdad teológica en el bautismo, quizá dio un planteamiento. Y para mí esto es clave, retomarlo, ¿no? En cuanto al tema del bautismo, ya no hay diferencias, o sea, el creyente, la mujer, el varón, somos sacerdotes en Cristo, ¿no? Otro tema para añadir, ¿no? Sí, luego hablaremos del sacerdocio ministerial. Pues buenísimo. Muchísimas gracias, Nelly, por aportarnos tu gran conocimiento sobre todo en esta perspectiva de que a veces son temas olvidados o que no se tomen en cuenta. También gracias al aporte de Bruno y Miguel y a todos los que han podido participar en esta conferencia. Así que, Nelly, nuevamente muchas gracias. Esperemos que más adelante podamos seguir compartiendo temas, que podamos seguir enriqueciéndonos mutuamente y que crezcamos juntos en esta comunidad integral. Así que muchas gracias a todos y bueno, esperemos que pronto nos volvamos a ver nuevamente con estos temas que son importantes, que además nos permiten también ampliar nuestro conocimiento y que nutran nuestra fe. Muchas gracias. Sí.